Bueno, estamos de regreso aquí en Noticias todo el tiempo y ya se lo decía, yo creo que usted ya lo sabe, los hemos bombardeado con información del proceso electoral. Las precampañas terminan el próximo domingo, que es 11 de diciembre. Se supone que ahí comienzan las intercampañas para que el 30 de marzo ya comiencen formalmente las campañas políticas. ¿Sí? ¿A usted le pareció que vio campañas? No, eso era nada más, usted lo escuchó de casualidad, era solamente para los militantes de cada uno de los partidos que integran cada una de las coaliciones. Bueno, ¿qué vimos? ¿Qué vimos en estas precampañas? Yo invité a este estudio, les agradezco mucho a los dos que hayan venido, Ana Laura Arroyo, ella es la CEO de Grupo Inteligente 360, y a Héctor Llerena, que es especialista en comunicación política. Justamente quiero con ellos, bueno, que ellos analicen estas precampañas desde ese punto de vista, lo que es ¿qué tipo de comunicación política vimos de los equipos de precampaña? Gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti, Marta. Así es. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, con gusto de recibirlos a los dos. Estar aquí. A ver, no sé, yo tenía la intención como de ir uno por uno, o sea, de los precandidatos. De los tres, obviamente, creo que los independientes, pues con el tema de las firmas y etcétera, los podemos dejar a un lado. Si les parece comenzar, a mí me gustaría comenzar con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vimos en materia de comunicación política de Andrés Manuel con sus asesores, con su forma de comunicar a lo largo de esta precampaña? A ver, las damas primero. Gracias, Marta. Pues bueno, de entrada me parece una campaña muy creativa porque han resuelto bien algunas cosas, como por ejemplo Andrés Manuelovich, ¿no? El tema de redes sociales yo lo he visto y nosotros estamos midiendo todo el tiempo. Y bueno, ha habido un activismo social, vamos a decir, online, muy importante de Andrés Manuel. Creo que están sabiendo comunicar y resolver bien las situaciones que se han ido presentando en esta primera fase, vamos a decir, ¿no?, de precandidatura, donde lo que he visto en él es alguien más relajado o muy relajado. De repente se acaba de resbalar, ¿no? Acaba de suceder, que eso sí fue algo que nos rayó el disco un poco, porque había venido manejándose de una forma muy light y bueno, lo que acaba de decir y volvió a caer es algo que no sé cómo lo vayan a resolver. Sin embargo, creo que había llevado una muy buena campaña en términos de comunicación, ¿no? A ver, Héctor, ¿tú coincides? Yo creo que yo hablaría de toda la experiencia que tiene Andrés, de las experiencias de 2006-2012, y que sin duda yo coincido con Laura y con mucha gente al respecto, que él ya no es el mismo, ¿no?, del 2000 y 2012. De repente tiene estos ¿No regresos será el mismo o no nos está mostrando al mismo? Yo creo que yo lo veo más bajo control. De repente tiene estas excepciones que confirman la regla acerca de quién es al final del día. Sí, él le habla mucho a su público, en su público hay mucho descontento y creo que de repente puede tener esta tentación de atizar ese fuego de más. ¿Sí? Y esas son las cosas que de repente mucha gente habla y que dice, el peor enemigo de Andrés Manuel es el mismo. Sí, es probable. Que hay quien dice que en campañas pasadas eso fue él mismo, fue el que se saboteó justamente por esa actitud recalcitrante, intransigente, etcétera. Sin embargo, creo que hoy el estado de ánimo de la población podría prestarse a eso. No lo sé, ¿no? Habría que ver la investigación que nos dice, porque el estado de ánimo hoy de un porcentaje importante de la población ya no tiene que ver nada con el 2006 ni con el 2012. Creo que eso es la gran diferencia que yo vi en estas precampañas. Y además es a los probables electores que él está capitalizando, ¿no? O sea, la gente que no está contenta con el sistema, la gente que está resentida con el sistema, que está enojada con el sistema. Entonces puede ser que, como dices, le funcionara. Le funcione. Aunque no estoy tan de acuerdo en esas prácticas y no lo sé, es arriesgado, ¿no? Pero, sin embargo, puede capitalizar esa parte de toda la gente que... Y además que es la que lo apoya, ¿no? La gente que no es militante de Morena, que es muy poca, porque además Morena es un partido creado por él. Sí, ¿no? Muy reciente. Exacto. Es la gente que no está, vamos a decir, con el sistema. Entonces, bueno. Sí, que me parece que aquí la ventaja que pueda tener el Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, es que es el único que pudiera parecer que realmente es una opción, porque las otras están probadas.
¿no? Sí, claro. De alguna manera. Han gobernado. Sin embargo, por ejemplo, yo creo que otras cosas que vimos en estas campañas, precampañas con precandidatos, candidatos, ¿no? Es esta desalineación donde el tema partidista se borró, ¿no? Ya no hay priistas, no hay panistas, no hay perredistas, porredistas, ni morenistas. Hay una serie de tribus que tienen afiliaciones más bien emocionales, negativas y positivas al respecto de ciertas opciones, ¿no? Las redes sociales son Sí, brutales. Impresionantemente una muestra de El eso. retrato de la sociedad. Ayer yo escuchaba, es un especialista en campañas políticas de España, ustedes deben de saberse el nombre, uno no tiene, no me acuerdo del nombre, que decía que en México va a ganar el voto rabioso, que así como ganó en los Estados Unidos. Antonio Solá, ¿no? Exacto, Antonio Solá. Que así como ganó en Estados Unidos el voto emocional de ver otra vez Estados Unidos, y sí, somos Estados Unidos, en México va a ganar ese enojo social. Aquí vemos, bueno, este fue Andrés Manuel López Obrador, y lo bien entonces que está capitalizando todo esto y mostrándonos un rostro más amable, digamos, aunque se resbale. Vamos a José Antonio Meade, por ejemplo, que creo que es el de los tres, el que tendría más desventaja respecto justamente al avance, porque antes poca gente lo conocía. Creo que todavía poca gente lo conoce, ¿no? Híjole, José ¿Cómo lo Antonio hizo? creo que tiene un gran reto porque de entrada la forma en la que se dio su candidatura pues ha sido un poco difícil porque él, igual como dice Héctor, pues ya no sabemos si es panista, priista, en fin, ¿no? Hacia adentro de los partidos, ahorita hablando de los precandidatos, candidatos, etcétera, también es un tema si es un militante del partido o no, por ejemplo, ¿no? En este caso, el candidato a la presidencia. Entonces, creo que todo este tiempo de campaña, pre-campaña, pues sí ha sido para que la gente incluso se adapte o se ajuste adentro del partido, a pesar que él es el candidato por el PRI, ¿no? Entonces, yo he visto una campaña, vamos a decir, le falta fortaleza en términos de comunicación. He sabido que están viendo cómo adaptar su imagen a las audiencias y a los públicos. Todavía creo que no encuentran la manera de hacerlo encajar de alguna manera, tanto entre los priistas duros como los blandos, como los no priistas, porque creo y se dice que ha sido muy bueno en su trabajo, vamos a decir, administrativo de gobierno, pero políticamente hablando como candidato no ha sido proyectado así en toda su carrera y creo que esa es la parte que está resultando muy complicada para el PRI y para el candidato, ¿no? Héctor. Fíjate que yo creo que, bueno, he visto una campaña ahí muy desalineada también, los mensajes con el personaje. Yo creo que hay mucho que explotarle a Meade todavía, o sea, pero justamente el poder alinear al personaje, al partido, a las ideas, a la comunicación, yo creo que eso es lo que se les ha atorado. Yo creo que él puede ser un muy buen vocero de muchos temas, de muchas causas específicas, ¿no? Explotar su paso por administración pública, pero sobre todo su personalidad. Yo creo que él tiene una personalidad que es muy explotable y que no han encontrado cómo meterla en qué momentos, ¿no? Hay quien dice que esto es un asunto de pre-campaña, pero que en la campaña habrá una estrategia más agresiva, que de alguna forma era un poco también de contención del propio José Antonio Meade para no mostrarse. O sea, para no mostrarse ante los que votamos, ¿no? Que finalmente esto era, realmente su intención era, a ver, priistas, entiendo que no soy, pero, o sea, no soy priista, pero aquí estoy, y que los priistas lo quieren, pero había varios que todavía se oponían, entonces que ese fue su papel y que veremos otro completamente en las campañas. Pues me llamaría mucho la atención esa estrategia. O sea, imagínate, sí, que Andrés Manuel esté buscando, sí, que hace 26 años haya dicho, todavía no es la buena, me voy a esperar, y para abril de 2018, entonces sí ya voy a ser quien realmente A lo mejor por soy. eso ahora está tan risueño, ¿no? La verdad es que también no sé quién, por qué se pueda pensar algo así, cuando no hay tiempo como para decir, como dice Héctor, parece un poco chistoso, la verdad, esa parte, porque para hacer una candidatura presidencial, somos un país de 120 millones de mexicanos, que quieres dar a conocer al candidato, y no solo darlo a conocer, sino ganarle positivos, viniendo de una marca que está muy desgastada,
no habría tiempo de decir, bueno, estamos como que... Sí, que por eso Sí, abrieron las ahorita no fue en precampañas serio. tan al público, ¿no? Ahorita todavía no, lo que vieron. No. Es No, una o sea, probadita. Y Oigan, y Anaya. Anaya. Ricardo Anaya, A ver, candidato de tú, Por Héctor. México al frente. Fíjate que yo creo que Anaya sí lo hizo deliberadamente, se guardó. Bueno, pero era otro que ya también tenía campaña desde hace rato. Ya digo, traía siendo presidente nacional del PAN, bueno. cierto posicionamiento positivo y negativo, ¿no? Dentro de su partido, este tema de amalgamar estas tres marcas de pronto. Sin embargo, yo creo que él dijo que se peleen los otros dos. Y se hizo para atrás. Qué bueno. Y pues Que yo creo que Y ahí eso son fue dos cosas todo. diferentes, ¿no? Exactamente, el na, que mucha gente ni siquiera lo vincula con Anaya. Digo, solamente cuando se subió a cantar con Joey, ¿no? Pero no lo vinculaban directamente porque exactamente en el colectivo ciudadano todavía no está el tema de quién es quién y quién está por quién. Eso creo que en muchos todavía no está muy claro. Pero creo que en algunos momentos sí vimos una Anaya como muy en su mismo cuadrito y no se salía del me tienen miedo y por eso están reaccionando, ¿no? Sí. Oigan, ¿sí tenemos lista la comunicación? ¿No? No, todavía no. Es que estamos esperando, les cuento por si los interrumpo en algún momento, también le explico al auditorio, una llamada con Javier Lozano, vocero de justamente José Antonio Meade, con quien vamos a platicar de estas precampañas. Pero entonces, mientras está la comunicación y me avisa nuestra producción, seguimos con este tema entonces del análisis. Aquí, Ana Laura y Grupo Impacto se dedica mucho a analizar, a estudiar y a medir temas de la sociedad. Tú en estas mediciones, digo, obviamente han sido muchas. Muchísimas. Muchísimas. Hay Pero mucho así, que analizar. a grosso modo, ¿tú cómo ves a la sociedad que mides respecto a este proceso electoral? Ay, qué buena pregunta, Marta, porque yo creo que en este ínter de que vemos a candidatos que se están ajustando, que están viendo cómo comunicar, muchas veces se olvida al ciudadano que es lo más importante. Tenemos que hacer una pausa, regresamos, estamos en Noticias todo el tiempo. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. Regresamos. Noticias todo el tiempo. Continuamos en Noticias todo el tiempo. Tenemos en este estudio, y les agradezco muchísimo, a Ana Laura Arroyo, ella es CEO de Grupo Impacto, y de Héctor Llerena, especialista en comunicación política. Gracias a los dos, analizando las precampañas, lo que hemos visto hasta el momento de cada uno, ¿no? Ahora sí que el tiempo vuela. Yo quisiera una especie de conclusión de cada uno de los dos. Yo creo que todos son muy buenos candidatos, porque el estarte candidateando para una presidencia no es cosa fácil. Y lo único que estábamos a punto de decir es que creo que los temas de campaña necesariamente son una competencia, por supuesto, y entonces se da mucho el tema de las campañas sucias o no sucias, cómo comunicar y qué comunicar, el sacar los trapitos al sol de todos y cada uno de ellos. Y lo único que yo creo que es lo más importante es que no pueden dejar al ciudadano de fuera, ¿no? Porque aparentemente todo esto que está sucediendo, incluso la competencia para ganar algo tan importante como es la presidencia en este caso, pues debe ser basado en cosas no superficiales, incluso en términos de comunicación, hablándolo así, sino muy profundas, que es que somos un país que casi la mitad de la gente está en pobreza extrema, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que solucionar, hay muchas cosas que son muy serias para los mexicanos y que incluso las propuestas pueden estar planteadas no solo pensando en cómo le va a caer a la gente a nivel emocional, ¿no? Que a veces por eso se vuelven superficiales, sino qué cosas de tantas situaciones que hay que resolver en México vamos a resolver con esto. Entonces, yo lo veo, la gente está muy enojada. No hay que utilizar el enojo de la gente, que además es muy fundamentado por la situación de nuestro país, para hacer solamente comunicación, sino para de verdad resolver los temas que nos importan y nos interesan y que son urgentes para los mexicanos, ¿no? Por supuesto. Unas precampañas inéditas en muchos aspectos, con un contexto muy diferente a lo que hemos vivido en los últimos 20, 30 años, redes sociales, las leyes que te sacan los precandidatos luego, sin mucha estrategia, y con retos muy específicos. Los partidos ya no son los espacios de discusión, ¿sí? Ya ellos vieron que tienen que salir y manejar sus agendas por el otro lado.
retos específicos de candidatos como Andrés Manuel, que tiene que tener una estrategia para mantener su primer lugar, ¿no? No va a ser fácil, o ante los errores de los demás podríamos ver, y hay muchos analistas que lo plantean, un Andrés Manuel que se va, que crece, ¿no? Vamos a ver ahí qué pasa. Hay quien dice que va, obviamente se va mucho más arriba, pero que es su techo, que ese techo lo tiene desde hace mucho. Creo que no hay que tomarlo a la ligera ni hay que confiarse. Mira, de ahí el tema y los históricos, la estadística no es una ciencia exacta, ¿sí? O sea, si bien es numérica y tiene que ver con mediciones. Lo hemos visto con las encuestas. Ahora sí pero hoy hemos visto cómo no hay una ley y sobre todo no tenemos siglos de mediciones, ¿no? Tenemos algunas décadas y realmente pocas. Puede pasar cualquier cosa. Claro. Puede pasar cualquier cosa. Claro, que yo creo que te oía decir que eran unas campañas inéditas y después ya separaste muy bien. Los políticos son lo mismo, digamos, lo que cambia es el contexto. El ánimo social, el tema de la colocación de las redes, y creo que justamente el reto está en eso, en que los candidatos, los precandidatos, los equipos políticos sepan que la sociedad ya no es la misma. La sociedad ya no cree ni le interesa lo mismo que hace que en unas campañas pasadas, ¿no? Porque ya no nos comunicamos igual. Exactamente. Ya no creo que es un gran reto igual. para todos los equipos de campaña. Para que todos. realmente se cambien ese chip y oigan y vean y trabajen para esa sociedad que ya es diferente. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ti, Gracias. Marta. Un gusto, los quiero. Gracias. Gracias a los dos. Gracias.